ustedes, se nos adelantó el examen, así que, bueno, vamos a tener que correr un poquito, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a empezar la clase. Bien, vamos a tocar dos temas ahora. Enteroparasitosis es uno de ellos. Este tema ya lo han visto en parasitología, lo han repasado ya, es simplemente un repaso, ¿sí? Tenemos que saber la enteroparasitosis. Hay muchos parásitos en Sudamérica, estamos endémicos, tenemos todo tipo de parásitos, así que tenemos que hacer un repaso de este. Por definición, es una infección crónica o aguda del tracto gastrointestinal por enteroparásitos, ¿sí? La epidemiología varía mucho de país, de continente, mucho tiene que ver con el saneamiento ambiental. Hay países en vías de desarrollo que todavía hay poblaciones no tienen agua potable, no tienen servicios sanitarios, todavía utilizan pozos sépticos. Hacen riego de muchos de los sembradíos con aguas hervidas. Todo esto influye en la enteroparasitosis. Las condiciones socioeconómicas, la disposición de agua potable, tratamiento de aguas hervidas, las viviendas adecuadas y el nivel de educación. Todo esto se resume en países en vías de desarrollo, porque en países como Europa, por ejemplo, es muy raro ver que haya enteroparásitos. Prácticamente en Estados Unidos y Europa no tienen enteroparásitos, salvo algunas poblaciones de la costa. ¿Cómo hacemos diagnósticos, síntomas y signos? La enteroparasitosis no presenta clínica patognomónica. Generalmente se presenta en la mayor cantidad de los casos, se presenta en niños. Siempre se presenta casi siempre como un síndrome diarreico, hay dolor abdominal, hay vómitos, hay cefalea, adinamia y anemia. Hay muchos de estos parásitos que son hematófagos, o sea, se alimentan de sangre y causan anemia. Ustedes han debido ver muchas fotografías de niños desnutridos con unos abdómenes distendidos enormes. Esto es por enteroparásitos, ¿sí? Bueno, es una clasificación que se divide en helmintos, protozoos y nemátodos, ¿sí? Los nemátodos tenemos enterovirus verniculares, trichura, los ascaris, los famosos ascaris lumbricoides, los estrongiloides y los anicásidos. Los anicásidos generalmente están en países que tienen mar, en la costa, ¿sí? Pero enterobios, trichuras, ascaris y estrongiloides hay por todo lado. Los céstodos, la Taenia solum o la Taenia solitaria, la Taenia saginata, el Diprobastum latum, la Heminolepsis nana o Heminolepsis diminuta y la fasciola hepática, que el otro día casualmente hemos sacado una fasciola hepática de la vía biliar haciendo un RCP. Así que tenemos muchos de estos parásitos. Los protozoos intestinales, la Giardia, la Entamoeba histolítica, estos dos parásitos, Giardia y Entamoeba histolítica, son los más comunes en Sudamérica. Tenemos una infectación crónica por Giardia y por ameba, ¿sí? Después los coccidios, el Blastocystos hominis, que últimamente está en muchas personas. El Blastocystos hominis es un parásito saprófito, vive dentro del colon normalmente, ¿sí? Pero cuando se manifiesta con diarrea, dolor abdominal, es porque el paciente tiene alguna alteración de la flora intestinal o está inmunosuprimido. Generalmente estos pacientes tienen algún problema de inmunosupresión. Cuando encontramos Blastocystos hominis y causa sintomatología, tenemos que tratarlos. Pero si no
tiene ninguna sintomatología, como es un parásito saprófito, lo dejamos ahí. La Dientamoeba fragilis, que rara vez lo encontramos. Los microsporidios, el Cristosporidius parvuni, la Isospora belli, la Cyclospora cayetanis, son parásitos que nos va a encontrar muy raramente y siempre va asociado a pacientes inmunosuprimidos. Esto generalmente en pacientes VIH. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es muy fácil, ¿no? Se hace un parasitológico simple o un parasitológico seriado, que te va a informar que tenemos o el parásito o las larvas o los huevos del parásito, ¿sí? Ahí tenemos una gran variedad de parásitos. También podemos pedir serología. Pedimos ELISA para amebas, ELISA para giardias. El método ELISA es muy eficaz. Después podemos hacer un sondeo rectal o duodenal si es que tenemos sospecha de algún parásito que está más adentro o no nos sale el parasitológico simple o seriado negativo. Y también podemos hacer una rectosigmoidoscopía con biopsia rectal. ¿Cuál es el tratamiento? Mejorar las condiciones socioculturales y económicas. Esto es muy difícil. Hemos visto que casi todos los países de Sudamérica están en vías de desarrollo. Algunos países han desarrollado mucho, sus condiciones socioeconómicas han mejorado, pero lo arruinan. Por ejemplo, un típico ejemplo es Venezuela, que Venezuela incluso ya se consideraba parte del primer mundo, era una de las economías más sólidas, más fuertes, se hacían muchos estudios, tanto en medicina como en otras. Su economía era muy sólida, como les digo, sus condiciones socioeconómicas habían mejorado tanto que su nivel de parasitosis ya era casi nula. Pero bueno, tuvieron un cambio de gobierno y ahora están peor que Haití. Y bueno, lo mismo pasa en muchos otros países de Sudamérica, ¿verdad? Mejorar las condiciones socioeconómicas mejora mucho la enteroparasitosis, el índice de enteroparasitosis en las naciones. Hay que hacer una educación sanitaria estricta, sobre todo el lavado de manos. El lavado de manos es muy importante, ¿sí? Ahora, por suerte, con esta pandemia del COVID, mucha gente que nunca se lavaba las manos, ahora ya se lava las manos, hacen un lavado de manos bastante importante. Mejorar las condiciones de alimentación, sobre todo la manipulación de los alimentos, el control estricto de la manipuleo de los alimentos. Hay muchos restaurantes, muchos lugares de comida rápida donde el manipuleo de alimentos es completamente insalubre, ¿sí? Están manipulando los alimentos y al mismo tiempo con las mismas manos están haciendo el cobro de los mismos, o sea, es totalmente insalubre, pero bueno, es parte de nuestra cultura el comer en la calle y tener, o sea, el riesgo de infectarse con algún enteroparásito. Acá tenemos tratamiento farmacológico. Los enterobios responden muy bien al mebendazol, al albendazol. Los tricocéfalos igual al mebendazol, al primoato de pirantel. Los ascaris responden al mebendazol, al albendazol, a la pirantelina. La heminolepsis responde al praziquantel, la niclosamida. Como les dije, estos se presentan generalmente en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. Las tenias, el praziquantel, la niclosamida, mejor dicho. La giardiasis y la amiabiasis, que es el pan de cada día en toda Sudamérica, siempre responde a los metroimidazoles, ¿sí? Al metronidazol, al tinidazol y al secnidazol, el famoso amebin. Siempre tratamiento 3 a 5 días. Antes era el tratamiento 1 a 3 días, pero ahora ya se utiliza de 3 a 5 días para la amebiasis y para la giardiasis, ¿sí? El blastocystus responde al metronidazol y también al clotrimaxazol.
la cicloporidiasis a la paramomicina y las uncinarias al albendazol y al mebendazol, ¿sí? Como verán, todos estos parásitos responden muy bien al tratamiento médico. Pero de nada sirve hacer tratamiento médico si es que no va a mejorar las condiciones socioeconómicas o el manipuleo de los alimentos. Podemos desparasitarlos y al otro mes van a estar otra vez parasitados. Acá hay un ciclo, ¿no? Como viene la ingesta fecal oral, hace el ciclo de Lofer en el pulmón, incluso puede llegar al hígado, y siempre va a estar en el intestino. Diferentes fotos o imágenes de los ascaris, los tricocéfalos. Esta es la fasciola hepática. Parece una hoja. Yo la verdad nunca lo había visto, pero bueno, hasta que hace un par de semanas hemos sacado una de estas de la vía biliar. Acá hay un sinnúmero de ascaris. Esta es una infestación masiva de ascaris. Bien, ese fue un repaso. Ustedes ya han visto mucho enteroparasitosis, así que bueno, hemos dado un repaso un poquito rápido, ¿sí? Otro tema que también ya lo han visto en cirugía, generalmente este tema se lo trata más a fondo en cirugía, es la apendicitis, pero bueno, como gastroenterólogos tenemos, médicos generales, tenemos que saber diagnosticar la apendicitis. Si bien el tratamiento de la apendicitis es enteramente quirúrgico, nosotros debemos aprender a diagnosticar, ¿sí? La apendicitis es el gran simulador, dicen, ¿no? Puede simular muchas cosas y tenemos que diagnosticarlo y hacer que el cirujano lo opere, porque si no termina en una peritonitis y la peritonitis tiene una mortandad altísima. Definición: inflamación aguda del apéndice secal. Anatomía y función del apéndice. Todos dicen que el apéndice no tiene ninguna función. No es cierto. Anatómicamente es una estructura cónica que se proyecta desde el vértice del ciego hasta una distancia de 3 a 4, incluso hasta 10 centímetros, ¿sí? La función del apéndice no se conoce, pero se sugiere que tiene un papel inmunológico por la cantidad de linfocitos que se encuentra dentro de él, ¿sí? Las porciones del apéndice es retrocecal, retroiliar, preiliar, subcecal y apéndice pelviana. ¿Por qué es importante saber la posición del apéndice? Porque muchos de la sintomatología que va a presentar cuando tengamos una apendicitis depende de la posición en la que se encuentre el apéndice, ¿sí? La apendicitis aguda, no existe la apendicitis crónica por si acaso, es la apendicitis aguda, ¿sí? Frecuencia. Es un trastorno quirúrgico más común, ocurre en todas las etapas de la vida. Antes se decía que era más frecuente en la infancia y en la tercera edad, ahora ya no. Algo ha cambiado, que la apendicitis se puede presentar en cualquier etapa, en cualquier edad, ¿sí? Causas y patogenia. ¿Por qué se produce la apendicitis? La apendicitis siempre se va a producir por la obstrucción de la luz del intestino, la obstrucción de la luz apendicular. Esto puede ser causado por un fecalito, o sea, una porción de materia fecal que se ha endurado, que se ha introducido en la luz del apéndice. Esta obstrucción va a producir una hipertrofia del tejido linfoide. Acuérdense que dentro del apéndice hay mucho tejido linfoide, por eso se dice que tiene un papel inmunológico. Los gusanos intestinales, como los ascaris, pueden producir lo mismo que el fecalito, ¿verdad? Una hipertrofia del tejido linfoide. En la patogenia se va a producir primero obstrucción de asa cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a cerrar la luz
de el apéndice. Como se va a cerrar la luz, se va a afectar la circulación. Por lo tanto, va a haber una distensión apendicular. El apéndice se va a distender, se va a hinchar. Una vez que se ha distendido el apéndice, va a haber una proliferación bacteriana. La proliferación bacteriana va a hacer que se produzca las famosas leucocitosis de la apendicitis, ¿verdad? Los pacientes con apendicitis vienen con una leucocitosis de 15, 20.000 leucos. Esto es por la proliferación bacteriana. Esta distensión, esta obstrucción de asa cerrada va a producir una oclusión de la vascularización. Al haber la oclusión de la vascularización, se va a producir necrosis y se va a perforar el apéndice. Acá tenemos una imagen de un signo patognomónico de la apendicitis, el signo del psoas, ¿verdad? Porque el apéndice está apoyado sobre el músculo psoas y al haber una inflamación, irritación del apéndice, va a producir también inflamación del músculo psoas y al manipular el músculo psoas va a producirse un dolor exquisito. Este es el signo del psoas. Acá tenemos otros signos para ver apéndice, ¿sí? Este es el signo del obturador. El músculo obturador, cuando giramos la rodilla, doblamos la rodilla y giramos de dentro hacia afuera, vamos a producir un dolor intenso también por inflamación del músculo obturador, ¿sí? Esto porque el apéndice secal está todo inflamado y va a inflamar o va a producir irritación de todos estos lugares. Bueno, dependiendo en qué etapa de la fisiopatología que hemos visto de la apendicitis encontramos el apéndice, vamos a tener la clasificación. Cuando se ha producido simplemente una inflamación del apéndice por un fecalito, por un gusano, lo único que vamos a encontrar es una apendicitis simple. Ya cuando se ha producido la obstrucción de la luz y ha habido una obstrucción al drenaje vascular, o sea, no hay retorno venoso ni irrigación a nivel de el apéndice porque la obstrucción es muy severa, vamos a tener una apendicitis gangrenosa. Y si esa obstrucción, como les dije antes, vascular, es prolongada, se va a perforar. Entonces vamos a tener una apendicitis perforada. Entonces tenemos apendicitis simple, apendicitis gangrenosa y apendicitis perforada. Esto es la evolución de la apendicitis. Diagnósticos, síntomas y signos. El dolor es muy importante. El dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Inicialmente, porque después el dolor se va periumbilical. Y cuando es retrocecal el apéndice o es retrocecal ascendente, incluso podemos tener un dolor lumbar. El paciente va a tener anorexia. Siempre que sospechemos de apendicitis, lo que vamos a hacer es preguntarle al paciente, ¿tienes hambre? Y si el paciente te dice sí, muy probablemente no sea apendicitis, porque los pacientes con apendicitis, por el estado inflamatorio, infeccioso, pierden completamente el apetito, anorexia, ¿sí? Va a tener también náuseas, vómitos, fiebre, el signo de Bach-Barney o signo de rebote, signos de irritación peritoneal, el abdomen en tabla que llamamos, vamos a tocar a palpar ese abdomen va a estar duro, cuando presionamos vamos a tener mucho dolor. Como ya les expliqué, también el signo del psoas va a ser positivo, el signo del obturador también va a ser positivo. Laboratorialmente, como les dije, va a haber una leucocitosis importante de 10 a 18.000, incluso a veces llega a 20.000, ¿sí? Pedimos una placa simple de abdomen donde vamos a ver un hilio generalizado. Ecografía abdominal últimamente en manos de gente entrenada, porque bueno, últimamente tenemos ecografistas por todo lado, es un arma muy importante
para el diagnóstico de la apendicitis. Vamos a tener una imagen característica de un apéndice inflamado, vamos a tener el famoso signo de la diana o tiro al blanco. Y por último, si es que tenemos todavía dudas diagnósticas, vamos a pedir una tomografía, un TAC de abdomen, con contraste donde vamos a ver exactamente el apéndice. Pero el gol estándar para el diagnóstico de apendicitis siempre es la clínica, ¿sí? Clínica, esto, laboratorios, rayos X, ecografía, tomografía son apoyo diagnóstico. No es que vamos a diagnosticar con esto. Siempre la clínica, por eso hay todos los signos y síntomas para saber que es una apendicitis. El tratamiento siempre es quirúrgico, no existe tratamiento médico, nada, es quirúrgico. Se diagnostica apendicitis y se manda a operar. Porque si no, bueno, como ya vimos en la fisiopatología, se va a gangrenar, se va a perforar y va a producir una peritonitis. Las complicaciones son la peritonitis, la perforación y la formación de abscesos. Se forman abscesos que pueden incluso gangrenar toda la base del colon ascendente puede gangrenarse y producir una peritonitis generalizada y puede terminar en una hemicolectomía. O sea que siempre que sospechemos apendicitis, confirmamos con laboratorio y algún método de imágenes y mandamos a operar al paciente. Tiene que operarse el paciente. No, acá vemos un esquema donde vemos el apéndice cecal colgando al final del tubo digestivo del colon, ¿verdad? Esto es lo que les decía de la ecografía. La ecografía abdominal nos muestra esta imagen en tiro al blanco o en diana, una imagen redondeada en fosa ilíaca derecha con líquido libre. Lo de abajo es el músculo psoas. Acá en una proyección longitudinal vemos una imagen tubular rodeada de líquido libre. Esto es una apendicitis. Bueno, acá tenemos una tablita donde podemos ver. Este estudio lo hicieron para ver si era mejor hacer una apendicectomía laparoscópica o una apendicectomía abierta, ¿no? Y se vio que las retrosecales, que son las que tienen, está por detrás, la cirugía laparoscópica es muy complicada, así que es más conveniente hacer una cirugía abierta. La posición pélvica, la cirugía laparoscópica es lo ideal. La paracecal es también la cirugía laparoscópica. La retroiliar también hay que hacer una cirugía laparoscópica. Y cuando no tenemos un diagnóstico exacto, no es específico de dónde está ubicado el apéndice, lo mejor es hacer una cirugía abierta. Acá se ve todas las posiciones del apéndice, ¿verdad? Preiliar, posiliar, subiliar, pélvico, subcecal, y estas son las posiciones posteriores. Ay, se me fue la imagen. Bueno. Las posiciones posteriores, como les dije, la retrocecal, la paracecal y la posterior. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. ¿Todo muy claro? ¿Todo bien? Sí, doctor, claro. Sí, doctor. Clarito como la agua, ¿no? Perfecto, entonces continuamos, ¿sí? Sí, doctor. Bien, tenemos una entidad muy de moda estos días, que se lo diagnostica cada vez con mayor frecuencia. Hay muchos que tienen familiares con la famosa enfermedad celíaca, ¿sí? Así que, como médicos generales en formación, tienen que saber qué es la enfermedad celíaca, cómo diagnosticar la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca en realidad es una alergia al gluten del
trigo, la cebada, el centeno. Bueno, como generalidades vamos a mencionar que la enfermedad celíaca es consecuencia de una interacción de factores ambientales, una predisposición genética e interacción inmunológica, ¿sí? Como definición es intolerancia al gluten presente en el trigo, la cebada y el centeno. ¿Cuáles son las características de la enfermedad celíaca? Siempre la enfermedad celíaca es un síndrome de mala absorción. Tenemos un problema con la absorción, es una mala absorción de los nutrientes. Las lesiones características son lesiones características de la mucosa del intestino delgado. Ustedes saben que todos los nutrientes se van a absorber en el intestino delgado. Y algo importante, que al retirar el gluten de la dieta se presenta una mejoría clínica total. Este es el único trastorno médico que no requiere medicamentos, Simplemente hay que retirar el gluten de la dieta, como es el fármaco, la sustancia alergena que está causando el síndrome de mala absorción. Al retirar el gluten de la dieta, se regenera todo y todo vuelve a la normalidad. La etiopatogenia. Dijimos que hay factores inmunológicos, entonces va a haber un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas en la lámina propia del intestino delgado, ¿verdad? Tenemos títulos elevados de anticuerpos circulantes contra la gliadina, contra la reticulina y contra el endomicio. Tenemos también aumento de citocinas proinflamatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una inflamación constante de todo el intestino delgado. Tenemos también factores genéticos. Un 10% de los familiares de primer grado que tienen enfermedad celíaca van a padecer enfermedad celíaca, ¿sí? 3/4 partes de los gemelos idénticos desarrollan enfermedad celíaca. Hay una predisposición genética del gen HLA clase 2, 3, DL3, DL4, que va a predisponer a que uno tenga enfermedad celíaca. La anatomía patológica. Se ha estudiado en estos últimos tiempos mucho sobre la enfermedad celíaca. Se ha visto que tenemos muchos enfermos celíacos. Supuestamente antes de las migraciones en Sudamérica no existía pacientes con enfermedad celíaca. Esto era atribuido generalmente a raza o genética de Europa y generalmente de Europa del Este, ¿sí? La enfermedad celíaca compromete la mucosa del intestino delgado. No afecta ningún otro órgano, nada. Solo afecta la mucosa del intestino delgado y lastimosamente en el intestino delgado es donde se absorben todos los nutrientes. Por lo tanto, como va a ser afectado, vamos a tener un síndrome de mala absorción muy marcado. La superficie de la mucosa se aplana como consecuencia, se aplana con ausencia de vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales es donde se absorben los nutrientes. En la enfermedad celíaca esto va a estar completamente plano. Va a haber una hiperplasia de las criptas intestinales. La cantidad de ribosomas libres está aumentada, ¿sí? Muchas de las enzimas mucosas que contribuyen a los procesos de digestión y absorción en el intestino delgado están dañados, o sea, incluso no tenemos enzimas que ayuden a la absorción de los nutrientes. Esto es algo nuevo que se ha visto, ¿no? Porque los humanos desde hace muchos millones de años nos hemos ido alimentando con trigo. Muchos países, el principal fuente de alimentación de
principalmente de carbohidratos, era el trigo, ¿no? ¿Y por qué dicen ahora, después no sé, ha pasado muchos siglos, recién el humano ha desarrollado una alergia al trigo, cosa que mucha gente todavía hasta ahora le es difícil creer? Pero es solamente a una fracción del trigo, la cebada, el centeno y la avena, que contienen más de 40 formas de diferentes subunidades tóxicas para la mucosa del intestino delgado. ¿Y esto por qué? Principalmente por la manipulación genética que hemos hecho los humanos a las diferentes semillas de todo, ¿no? Del trigo, la cebada, el centeno, para que pueda resistir a diferentes climas, para que pueda ser resistentes a diferentes parásitos, gérmenes que los atacan, para tener una mejor producción. Hemos ido manipulando genéticamente las semillas y esto ha causado que aumente las subunidades tóxicas de estos cereales y esto es lo que causa la enfermedad celíaca, ¿sí? Esto todavía no está comprobado enteramente, es simplemente una teoría, pero es lo más aproximado a la verdad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Vamos a tener síntomas digestivos y extradigestivos. Vamos a tener una astenia, el paciente no va a querer comer, va a tener un adelgazamiento generalizado, va a tener pérdida de peso marcada. Algo que también nos muestra son las deposiciones diaseicas de características esteatoseicas, espumosas. ¿Qué quiere decir esteatoseicas? Que tiene mucha grasa, no se absorbe nada de la grasa, todo se elimina. Entonces las deposiciones van a ser esteatoseicas espumosas. ¿Por qué van a ser espumosas? Porque no se absorbe nada de proteína, la proteína siempre es espumosa. Todas las proteínas van a ser eliminadas, o sea, no se absorbe nada en el intestino delgado y todo va a pasar a la materia, al intestino grueso y va a ser eliminada, ¿sí? Va a tener una flatulencia marcada, va a estar con mucho gas intestinal, náuseas, vómitos, va a tener distensión abdominal marcada. Como tenemos un síndrome de mala absorción, en las manifestaciones extraintestinales vamos a tener una anemia marcada, vamos a tener hemorragias porque va a haber fragilidad capilar, aparte todo el sistema de la coagulación también va a estar alterado. Como no se va a absorber el calcio ni la vitamina D, vamos a tener una osteopenia, vamos a tener fracturas patológicas, los pacientes se fracturan por cualquier causa, pequeño golpecito y van a recibir una fractura bastante importante. El paciente va a tener debilidad, hiperkeratosis, dermatitis foliculares y herpetiformes, o sea, va a tener lesiones en la piel. Las dermatitis van a ser muy frecuentes, la piel va a estar completamente seca y en las mujeres se va a producir una amenorrea e infertilidad. Las mujeres celíacas generalmente no logran embarazarse, ¿sí? Cuando esta enfermedad se presenta en los niños, tenemos todo el síndrome de mala absorción y con un déficit calórico proteico y un déficit de crecimiento. Los pacientes celíacos pequeños son pequeños de estatura, muy delgados, con todas los signos y síntomas de mala absorción, ¿sí? Completamente desnutridos. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Primero vemos todas las manifestaciones clínicas, ¿no? Paciente con pérdida de peso marcada, piel seca, dermatitis, hiperkeratosis, se le rompen las uñas, tiene fracturas patológicas, se le cae el pelo, tiene deposiciones diaseicas, esteatoseicas. Con toda esa sintomatología vamos a pedir
anticuerpos específicos, ¿sí? El anticuerpo antigliadina IgA, el anticuerpo antiendomicio y anticuerpo antitransglutaminasa. Con estos 3 laboratorios podemos diagnosticar enfermedad celíaca. Si todavía nos queda dudas, podemos pedir una endoscopía digestiva alta donde vamos a entramos a la segunda porción del duodeno y vamos a ver cómo hay desaparición de los pliegues duodenales. No tenemos pliegues duodenales, prácticamente el duodeno es como un caño liso. Cuando todavía está en etapas iniciales, vamos a tener un festoneado de los pliegues duodenales. Eso llaman el signo del peine, como esos peines que utilizan las mujeres que son muy separados. Así vamos a tener un festoneado. Si vemos estos signos de enfermedad celíaca, vamos a tomar una biopsia. Generalmente tomamos 3 biopsias de segunda porción y 2 de la rodilla duodenal. Vamos a mandar al patólogo y el patólogo nos va a informar que hay una atrofia vellositaria, va a haber un incremento de los linfocitos intraepiteliales mayor a 25 o 40 por 100 células y va a haber una hiperplasia de las criptas. Con esto diagnosticamos enfermedad celíaca. Diagnosticamos enfermedad celíaca y lo que hacemos es le decimos al paciente, usted tiene enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una alergia al gluten del trigo, de la cebada y del centeno y también de la avena. O sea, lo que usted tiene que hacer es no consumir nada que contenga estos cereales. Bueno, por suerte ahora ya hay muchos productos, incluso en los supermercados, hay muchos productos que indican libre de gluten, así que hay muchos productos para celíacos. Hay club de celíacos, ahora hay pan de maíz, hay pan de arroz, hay galletas de chuño, hay fideos de quinoa, hay muchos productos que se pueden utilizar. Como les dije, el tratamiento es dieta libre de gluten, dar suplementos de hierro, folatos, vitamina B12, porque el paciente tiene un déficit calórico proteico y vitamínico, ¿verdad? Como complicaciones, los pacientes celíacos que no hacen tratamiento van a tener síndromes de mala absorción, pueden tener unas anemias crónicas. Esto predispone a enfermedades malignas, principalmente al adenocarcinoma del intestino delgado, que es un tumor muy raro, pero se presenta a los linfomas y a enfermedades oportunistas. Como el paciente tiene una desnutrición marcada, cualquier enfermedad oportunista va a hacer estragos en él. Acá tenemos un resumen. Los síntomas, como les había dicho, son pérdida de peso, diarrea crónica, distensión abdominal. Acá incluso pusieron alteraciones del carácter y retardo del crecimiento en los niños. En los niños, generalmente, después de los 2 años podemos tener alguna sospecha. En los adultos, generalmente se presenta entre los 30 y 40 años de edad. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Hacemos las análisis de sangre, las pruebas en las heces, que hay un test, el test de Van de Kammer, que nos va a decir que hay bastante grasa en la materia fecal y hacemos la biopsia del intestino delgado, ¿sí? El tratamiento, dieta sin gluten durante toda su vida. El paciente no puede consumir nada que contenga gluten. O sea, puede consumir legumbres, carnes, pescado, huevo, fruta, verduras, hortalizas, todo esto puede consumir. Incluso ahora hay cerveza de arroz, así que no hay problema ni siquiera con eso, ¿verdad? Acá, esto simplemente es para mostrar cómo es la atrofia
de las vellosidades del intestino delgado. Este es otro esquema, este es las vellosidades del intestino completamente normales y acá tenemos un aplanamiento de las vellosidades del intestino, por lo tanto no va a haber absorción. Este es el famoso signo del festoneado del pliegue duodenal, vemos así todo irregular como un peine viejo. Esto nos dice, es un signo indirecto de enfermedad celíaca, ¿sí? Esta es una imagen endoscópica. Esta es otra imagen endoscópica donde hay ausencia completa de las vellosidades del intestino delgado. Está prácticamente plano todo el intestino delgado. No tenemos nada. Bueno, acá tenemos una clasificación de los alimentos que puede consumir, que le podemos indicar al paciente que puede consumir, ¿sí? Arroz, maíz, quinoa, legumbres, frutas, verduras, carnes, huevos, pescado, leche. Los que tienen algún riesgo y los no aptos, ¿sí? Trigo, cebada, centeno, carnes empacadas, bueno, la cerveza que sea hecha de cebada, porque ahora hay cerveza también de arroz, y todos los productos de pastelería, ¿no? Pizza, empanadas, todo. Eso el paciente celíaco no puede consumir. Este esquema nos muestra cómo hay una hay una disminución de los pliegues duodenales y también hay un aumento de la permeabilidad, o sea, las uniones estrechas que existen entre célula y célula se van abriendo y la fracción tóxica de la gliadina atraviesa. Bien, ¿alguna duda, pregunta? No, Doctor, una doctor, está pregunta. muy claro. ¿Alguien quería preguntar algo? Yo, doctor. Sí. Si en el intestino producimos serotonina, ¿la enfermedad celíaca sería un factor predisponente a depresión o nada que ver? Predispone a la depresión, tanto o sea, no solo por la serotonina intestinal, ¿no? Sino por el hecho mismo de la pérdida de peso, la fragilidad capilar, el resecamiento de la piel y en muchas de las mujeres por la falta de embarazo, ¿sí? Las mujeres no pueden embarazarse, por lo tanto se deprimen mucho y hay, como les dije, hay muchos factores extraintestinales, la caída del pelo, todo eso hace que las pacientes celíacas tengan alteraciones del humor, ¿sí? Y tienen mucha tendencia a la depresión por todos los factores que se producen. Y también tenemos que tomar en cuenta la parte social. Por ejemplo, te invitan a tomar un té y está lleno de masitas, vos no puedes tomar solo el té, no puedes comer nada de las masitas. Hay muchos lugares donde tienes que tener cuidado con lo que vas a comer cuando sales por decir, a cenar o a algún otro lugar. Tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a comer y ese es un factor que hace que las personas socialmente se sientan medio rechazadas. Dicen, no salgo porque no hay nada para comer o puedo comer algo y después voy a estar mal. Ese es el factor principal que produce la depresión en los enfermos celíacos. Así, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda?
¿No hay más dudas, preguntas? Bueno, vamos a tocar un último tema, ¿sí? A ver. Bueno, vamos a ver este último tema que es la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa ya desde 1893 se vio en uno de los primeros casos que era una colitis asociada al uso de antibióticos, ¿sí? Y en 1950 ya se confirmó esto. Y en 1974, ya con la invención de la endoscopía, vieron la existencia de la enterocolitis pseudomembranosa. Esta es una reseña histórica simplemente, ¿sí? Por definición, tenemos presencia de pseudomembranas en la mucosa intestinal secundaria a la utilización de antibióticos. Esto antes se creía que era secundaria a la utilización de antibióticos por tiempo prolongado. Ahora no, ahora se ha visto que incluso con 1 o 2 días de uso de antibióticos los pacientes tienen tendencia a desarrollar colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa puede afectar al intestino delgado y al intestino grueso. Cuando es solo al intestino delgado es una enteritis. Cuando afecta al colon es una colitis y cuando afecta a los dos es una enterocolitis, ¿verdad? Entonces, afecta al intestino delgado y al colon. ¿Por qué se desarrolla la colitis pseudomembranosa? El uso de antibióticos hace que se desarrolle excesivamente una bacteria gram positiva anaerobium, que es el Clostridium difficile. Este Clostridium difficile produce 2 citotoxinas, la citotoxina A y la citotoxina B. Estas 2 citotoxinas se van a desarrollar en forma masiva y van a producir la colitis, ¿sí? ¿Qué antibióticos están implicados con mayor frecuencia? O sea, tenemos la clindamicina, las cefalosporinas y la ampicilina. Estos 3 grupos de antibióticos usados pueden producir colitis pseudomembranosa. ¿Cómo hacemos diagnóstico? El paciente con colitis pseudomembranosa va a tener dolor abdominal intenso, tipo cólico, mal localizado en todo el abdomen. Vamos a tener deposiciones diaseicas de 30 a 40 deposiciones en escasa cantidad, pueden ser incluso sanguinolentas. Va a haber fiebre, leucocitosis, malestar generalizado. Laboratorialmente vamos a tener una leucocitosis marcada, 15.000 a 20.000 blancos. En las pruebas inmunológicas siempre vamos a pedir la citotoxina A y la citotoxina B. Esto es el gold estándar. Con esto hacemos diagnóstico de colitis pseudomembranosa. Vamos a pedir una endoscopía y donde vamos a ver la presencia de pseudomembranas amarillentas a lo largo... ¿Hola? Perdón, ¿cuál es el gold estándar? ¿Cómo? ¿Cuál es el gold estándar? A las pruebas inmunológicas, ¿sí? La presencia de citotoxina A y citotoxina B. Vamos a pedir en laboratorio citotoxina A y citotoxina B para Clostridium difficile. Y si esta nos da positivo, entonces estamos frente a la enfermedad de colitis pseudomembranosa. Hacemos la endoscopía y vamos a ver la presencia de pseudomembranas amarillentas cubriendo todo el colon y también el intestino delgado. ¿Cómo hacemos tratamiento? El tratamiento antibiótico, metronidazol, 500 miligramos por 7 a 10 días. Podemos utilizar también vancomicina, 500 miligramos por 7 a 10 días. Usamos también la bacitracina, 250.000 unidades bioral, 7 a 10 días. Últimamente estamos utilizando más la rifaximina, 400 a 550 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días, ¿sí?
La rifaximina es un antibiótico que actúa a nivel luminar, o sea, va a actuar a nivel del lumen, o sea, a nivel de la luz del intestino grueso y del intestino delgado, y va a matar a todas las bacterias. ¿Cuáles son las complicaciones? El megacolon tóxico. Cuando tenemos una infección generalizada por Clostridium difficile, se va a producir el megacolon tóxico con distensión abdominal, distensión de asas intestinales. Esto va a terminar en una sepsis generalizada, va a haber una perforación y el paciente fallece en 24 a 48 horas. Esta es una imagen endoscópica donde podemos ver las pseudomembranas amarillentas cubriendo todo el intestino. Acá tenemos más imágenes de lo mismo. Acá vamos a ver un flujograma de la diarrea crónica, ¿no? Cuando es con compromiso pondoestructural, pedimos exámenes generales, vamos a derivar al especialista y vamos a pedir examen específico y vamos a dar tratamiento específico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengamos la sospecha clínica de que el paciente ha estado recibiendo tratamiento con antibióticos y ha desarrollado una diarrea en cantidades impresionantes, 10 a 20, 30 deposiciones por día, entonces, y va a haber un compromiso generalizado con malestar general, fiebre, pedimos exámenes de laboratorio donde vamos a tener leucocitosis marcadas, vamos a derivar al especialista y va a pedir los exámenes específicos, ¿no? La citotoxina A y la citotoxina B para Clostridium difficile y endoscopía y vamos a instaurar el tratamiento con los antibióticos mencionados. Cuando tenemos la diarrea crónica y no tenemos compromiso pondoestructural, igual vamos a pedir exámenes generales, vamos a determinar que es una diarrea específica, puede ser por parásitos, puede ser por algún tipo de infección. Acá podemos determinar también que no hay ningún dato de infección, solamente es una intolerancia a los disacáridos, o puede ser una intolerancia al gluten también, o puede ser una intolerancia láctea y eliminamos los disacáridos o eliminamos el gluten o eliminamos la lactosa y con eso cede la diarrea, ¿sí? Cuando se trata de giardias o amebas utilizamos metronidazol o probióticos. Acá cuando la diarrea es inespecífica, disminuir la ingesta de jugos, frutas y otros líquidos y aumentar la ingesta de grasas, dice, ¿no? Bien, este es un flujograma de diarrea crónica. Acá vemos otra imagen de la colitis pseudomembranosa. Acá está incipiente, vemos las pseudomembranas amarillentas, medio blanquecinas. Bien, entonces, hasta acá llegamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda? No, doctor. Bien, entonces hasta acá sería nuestro examen. Nos adelantaron la fecha, así que dejar de compartir. Bien, entonces con esto terminamos. Vamos a poner presente todos en el chat. Y bueno, todos ya tienen sus grupos establecidos. El trabajo de investigación para este parcial va a ser hacer un trabajo de investigación de un solo tema. Vamos a hacer trabajo de investigación sobre tratamientos nuevos para el Helicobacter pylori. Todos van a ser el mismo tema, pero traten de investigar lo más nuevo que hay en tratamiento para el Helicobacter pylori. Ya les voy a pasar yo por el chat, por el WhatsApp, cuándo va a ser la fecha de entrega, ¿sí?
En PowerPoint, como la anterior vez, máximo 20 diapositivas. Los últimos tratamientos de Helicobacter pylori. Todo lo último que encuentren, hacen. Todos van a hacer el mismo trabajo, ¿sí? El mismo tema, no el mismo trabajo. ¿Grupal, individual? Ya tienen sus grupos, todos ya tienen sus grupos, van a ser grupal. ¿Sí? Y si alguno quiere hacer individual, también puede desmarcarse de su grupo y hacerlo de forma individual. Ok, Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces, como va a ser presencial, el día del examen nos vemos, ¿sí? Sí, doc. Muchas gracias por la clase. Gracias, Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.